Hola, ¿cómo les va? En el último video del canal hablamos un poco sobre WebAssembly y en este caso, o en el caso de ese video, habíamos hecho algo con Rust. O sea, habíamos utilizado Rust como lenguaje de programación y habíamos creado este WebAssembly y tratado de comunicar la web o lo que tenemos en la web con el código de Rust. También hace tiempo atrás habíamos hecho lo mismo con C++. Y les había venido contando de que Microsoft estaba tratando de sacar, o no tratando de sacar, sino que ya estaba sacando algo similar. O sea, que podamos utilizar WebAssembly con sus lenguajes de programación y con su tecnología. Eso ya está acá, hace tiempo que dejó de ser una beta o que dejó de tener el cartelito de no lo usen porque no sabemos qué va a pasar, sino que es oficial hace ya bastante tiempo. Y claramente es algo que se está empujando bastante para utilizar, no solamente por la cuestión de que Microsoft está interesado en que se use como parte de su set de herramientas, sino que también por el hecho de lo mismo que venimos diciendo hace tiempo, que WebAssembly es algo que también está acá hace tiempo y que obviamente tenemos que prestarle atención porque está creciendo y está siendo utilizado cada vez más. Entonces, lo que quería mostrarles en este video es simplemente algo muy rápido, o sea, un primer vistazo a la propuesta de Microsoft con, como les decía, WebAssembly y sus lenguajes de programación, que en este caso el conjunto se llama Blazor, así como Razor, que es, digamos, una de las tecnologías que utiliza Microsoft para el renderizado de páginas web y lo que normalmente si ustedes desarrollan, lo desarrollamos en ASP.NET. MVC y demás cuestiones, vamos a ver que Razor es parte de lo que siempre utilizamos, así que en este caso es con B, es Blazor y lo tenemos acá. Tenemos básicamente dos sabores, por decirlo de alguna forma, o sea, dos formas de trabajar, y vamos a hablar en este video sobre las dos formas. La primera obviamente es WebAssembly, la cual, o sea, el proyecto lo tengo acá. Lo estoy utilizando con Visual Studio 2019 y en este caso lo creé a través de línea de comando porque la versión de Visual Studio 2019 que tengo no tiene el template, así que lo tengo por acá en algún lugar. Voy a abrirlo. Lo tengo por acá. Básicamente he instalado el template que lo tengo acá, ¿sí? O sea, instalamos ese template y creamos el proyecto tipo Blazor WSM, o sea, de WebAssembly, y tengo el proyecto listo. Lo tengo acá. El template es exactamente el mismo, o sea, el mismo que vamos a ver en el segundo caso, y ya les voy a explicar por qué el segundo caso. O sea, el mismo código, exactamente la misma funcionalidad, pero la diferencia es que cuando nosotros empezamos a ejecutar este proyecto, lo que vamos a obtener es la versión con WebAssembly. ¿Qué es este proyecto? Es simplemente una página web con un par de funcionalidades. Por ejemplo, si nosotros vamos a una de las opciones, Counter, podemos apretar el botoncito y va contando. No tiene nada, ninguna magia, digamos, no tiene nada extraño. Lo mismo en el caso de esta página, simplemente lista una lista de temperaturas, ¿sí? Pero obviamente lo importante es lo que está pasando por detrás. Por un lado, algo de lo importante es, si lo vemos acá, voy a ver si puedo hacerle una especie de zoom, si me deja. Ahí va. Vamos a ver ahí. Lo primero es que vamos a empezar a ver este tipo de cosas, ¿sí? .dll. O sea, estas llamadas, ¿sí? Esto que tenemos acá, que básicamente hacen, para los que están acostumbrados a desarrollar con .NET, son las librerías de .NET y que están siendo llevadas a el navegador, obviamente para que podamos tener toda esta interacción. O sea, esto obviamente no es un DLL ejecutándose en el navegador, porque no podríamos necesariamente hacerlo de esta forma, pero sí es el elemento de WebAssembly o el WebAssembly que nosotros tenemos, o que está creándose por nosotros, para poder ejecutar esto dentro del concepto de WebAssembly. O sea que en este caso tenemos todos estos elementos que están siendo creados y que están siendo llevados al navegador para que tengamos esa interacción. Entonces, ¿cuál es esa interacción? Si yo, por ejemplo, estoy presionando en este botón, la diferencia o el concepto que trae Microsoft es que nosotros podemos en esta página, por ejemplo, colocar código HTML, o sea, el código estándar HTML, y como si fuese justamente Razor,
colocar variables que en realidad hacen referencia a código que está escrito en C# y que nosotros podemos ejecutar. O sea que nosotros desde acá, o sea, esta variable que tenemos acá, la podemos utilizar dentro del misma página web, del mismo HTML. Y si, por ejemplo, si tuviésemos una función, como en este caso, hacemos exactamente lo mismo y podemos estar utilizándola desde este punto. Ahora, toda la magia, o sea, toda la integración de este código que está en C#, que luego obviamente va a ser transformado a WebAssembly, que va a ser colocado dentro del navegador como WebAssembly, y toda la interacción que va a pasar desde el momento que nosotros apretamos clic o presionamos sobre el botón y es llamada esta función y luego es actualizado el valor del contador. Todo eso es, vamos a hacerlo, se diría normalmente transparente para nosotros porque no tenemos que hacer nada, pero claramente es oscuro para nosotros porque no tenemos control de lo que está pasando. O sea, no sabemos qué es lo que está haciendo. Digamos, podemos ver obviamente, pero digo, no tenemos ningún control, sino que esto lo hace digamos, Net por su cuenta, y nosotros simplemente tenemos que preocuparnos por la funcionalidad y por el código. Obviamente es bastante diferente a estos dos elementos o estas dos formas que habíamos visto en el canal, que como les decía al principio, C o Rust, en el cual C es un trabajo muy de hormiga, pero puede darnos cosas interesantes. Rust, que por lo menos con lo que vimos, digamos, las herramientas que vimos, nos da un punto intermedio. O sea, hay cuestiones que nos simplifica un montón comparado, por ejemplo, contra C o la forma de hacerlo en C. Y obviamente, en el caso de C# y en el caso de Visual Studio o Net, que nos da básicamente nos mete directo a la parte de productividad y no tenemos que preocuparnos cómo interactúan los elementos entre sí. Obviamente esto no quiere decir que esto lo tenga, digamos, o sea, no habría que investigarlo mucho más, pero muchas veces cuando tenemos esta digamos, transparencia en hacerlo, a veces la información que está yendo y viniendo no es tan optimizada, o va a funcionar perfectamente, pero podría ser mucho más optimizada si nosotros quisiéramos. O si quisiéramos, o si lo hiciéramos a mano. Obviamente que si lo hacemos manualmente, corremos el riesgo, por supuesto, de que estemos... no riesgo, sino que incluso introduzcamos más errores, ¿no? O sea, siempre es un balance. Así que, simplemente, si queremos, lo podemos hacer acá, hacer funcionar. Voy a ver si me deja poner un punto de interrupción, porque va a depender de la interacción. No lo he probado. Vamos a ver si podemos hacerlo. Deberíamos poder. No. A ver. Si le hacemos un refresh. No en este caso, por la forma como lo estamos ejecutando, pero en la segunda. O sea, podríamos hacerlo. Es cuestión de configurarlo. Pero ya vamos a ver cómo podemos hacerlo con el segundo proyecto. Otra de las cosas interesantes que tiene es, por ejemplo, si vemos la otra página, ¿sí? Obviamente en este caso tenemos todos los elementos escritos en la misma página web, y obviamente hacemos el mismo trabajo. O sea, llamamos a una función, podemos interactuar con las variables que tenemos definidas y demás cuestiones. Lo interesante es que obviamente podemos traer, por ejemplo, como en este caso, librerías que nosotros normalmente utilizaríamos en el lado del servidor, como por ejemplo HTTP Client, para utilizarlas en este lado, o sea, en el lado del WebAssembly, y hacer llamadas como por ejemplo, en este caso, hacer una llamada a HTTP, a un archivo en particular, por ejemplo, una página web o lo que sea, digamos una API o lo que fuese, y tomar la información que nosotros tenemos acá para poder procesarla y hacer el trabajo que necesitamos. O sea, de nuevo, la complejidad probablemente se reduce, ¿sí? Es más simple, más si nosotros somos desarrolladores que venimos con .NET y somos desarrolladores de C#. Obviamente lo malo o lo negativo es de que de alguna forma por lo menos este template nos enseña a que tenemos una especie de código espagueti, digamos que de alguna forma volvemos un poco en el tiempo al interactuar con elementos, pero ya sabemos que la tecnología va y viene, así que no deberíamos preocuparnos. O sea,
digamos, hace años nos quejamos de que el código Spaghetti estaba mal, nuevas tecnologías lo volvieron a introducir y estaba todo bien, y bueno, nada. Sí, pero de cualquier manera, si empezamos a escribir mucho código, puede llegar a ser un poco frustrante. Sí, lo importante es que recordemos esto, porque en la segunda forma vamos a ver qué es lo que cambia, o qué es lo que podemos hacer cambiar. Así que vamos a ver la segunda forma. Para la segunda forma, o lo que yo llamo la segunda forma, porque digamos tenemos dos modelos en los cuales nosotros podemos trabajar con Blazor, ya no necesariamente con WebAssembly, sino con Blazor en sí, con la tecnología que encapsula esta funcionalidad, voy a crear un proyecto nuevo. Voy a crear este proyecto, que si bien la descripción, si le voy a hacer para atrás, dice que justamente es para trabajar con Netcore y para trabajar con una aplicación en el navegador o utilizando WebAssembly, ¿sí? Eso es básicamente la opción. Así que voy a crear esto. Y como les decía, yo tengo solamente un template acá. Bueno, ahora tengo los dos templates, pero tengo este template. Esta sería la segunda forma, que este es el que vimos recién. Esta sería la otra forma, en la cual la diferencia es que si leemos acá, trabaja con SignAlayer. SignAlayer es, para aquellos que no lo han utilizado, es la propuesta de Microsoft para la misma propuesta o para el soporte WebSocket, en el cual nosotros podemos tener comunicación bidireccional entre el server y el navegador, y el navegador y el server. O sea que desde el server nosotros podemos mandarle mensajes a un cliente en particular, o sea a un navegador en particular, y poder crear una comunicación bidireccional. Esto, por ejemplo, en Node.js tenemos Socket.io, y bueno, hay muchos componentes dependiendo de la tecnología que estemos usando. Todos estos trabajan bajo el concepto de WebSocket. Entonces, SignAlayer es justamente esta propuesta, y Blazor tiene una propuesta para trabajar con SignAlayer. Y si nosotros empezamos a abrir un poco acá, vamos a ver que tenemos, bueno, es la misma página, el mismo sitio, no hay mucha diferencia. Tenemos nuestra página de counter con lo que estábamos haciendo recién, pero si vamos a la parte de las temperaturas, lo que vamos a ver es que, a diferencia, si se acuerdan en el otro, importábamos directamente a HTTP Client y hacíamos una llamada remota a ese archivo JSON. En este caso lo que está inyectando, no importando WebSocket, Web Client, sino que inyectando una clase que nosotros tenemos por acá, ¿sí? O sea, este que tenemos por acá, y un servicio, el cual está extraído, o sea, hacia afuera, o sea, fuera de, digamos, de la estructura del HTML, y lo podemos tener en una clase aparte, encapsulado y con otra funcionalidad. Entonces, la funcionalidad es similar, ¿sí? O sea, simplemente está yendo a través de un array, no nos vamos a tener en esto, pero digamos, estamos llamando a este elemento en particular. Nuevamente, la diferencia es que esto no es WebAssembly, sino que utiliza WebSocket, pero que de alguna forma nos da esa sensación de que todo está trabajando, digamos, que podemos escribir, por ejemplo, código como el que tenemos acá abajo, y que esa funcionalidad se va a ejecutar en el momento que nosotros querramos, o en el momento que nosotros la llamemos, sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, de nuevo el counter, y si me voy al counter y ahora sí le pongo un punto de interrupción, venimos por acá, y obviamente en este caso en particular, de nuevo, al otro sí lo podemos configurar para hacer depuración y demás, pero en este caso estamos llamando a esta funcionalidad que se está ejecutando, en este caso en el cliente, y podemos hacer esa ejecución. Ahora, si vemos, por ejemplo, qué es lo que se está cargando, vamos a ver que, a diferencia, por ejemplo, en Source, a diferencia de el proyecto anterior, obviamente acá no tenemos WebAssembly de nuevo, porque es, como les decía, es otro acercamiento, o sea, otra forma de hacerlo, pero sí está descargando un set de librerías encapsuladas que nos permiten interactuar con lo que nosotros tenemos en código C#. Así que dos opciones: WebAssembly para venir para continuar con lo que estamos hablando, lo cual nos da algo interesante, o sea, algo interesante para empezar a trabajar, o
esta idea de que nosotros tenemos el mismo lenguaje, la misma estructura, pero todo está encapsulado o todo está siendo utilizado a través de SignAlert y no necesariamente a través de WebAssembly. Obviamente son dos acercamientos completamente diferentes, pero de nuevo es interesante porque la propuesta en general tiene el nombre tiene un nombre y nosotros podemos elegir por qué lado ir dependiendo con cuál nos sintamos más cómodos o qué querramos hacer para nuestros proyectos. Si analizamos los tres elementos que hemos visto o las tres propuestas que hemos visto hasta ahora en el canal, o sea, C++, Rust o en este caso C#, como les dije en algún momento en el video, probablemente la de C++ es la que nos va a dar mucha flexibilidad, o sea, si venimos de ese lado podemos hacer un montón de cosas. Acá también podemos hacer un montón de cosas, pero es como más artesanal, tenemos que ir más finos a trabajar nosotros mucho más, lo cual a veces está bueno para hacer cuestiones bien optimizadas y demás, pero obviamente el trabajo, digamos, es complicado. En el caso de Rust, lo interesante que tiene justamente es que nos da ese balance, como nos da Rust, que si venimos del lado de C++, Rust obviamente nos va a dar una ventaja, nos va a hacer las cosas más fáciles, y también nos da ese balance de que es lo suficientemente simple de implementar, pero al mismo tiempo tenemos mucho control sobre lo que estamos haciendo, o sea que es una propuesta bastante buena. Y en este caso, en el cual nosotros no nos tenemos que preocupar absolutamente de nada de lo que está pasando, digamos, de compilar el WebAssembly o de ver si en este caso está trabajando con SignAlert o WebSocket o lo que sea. Simplemente nos enfocamos en la funcionalidad y lo que queremos escribir, y el resto lo hace, digamos, C#, .NET y bueno, Microsoft en este caso por nosotros, lo cual de nuevo es el otro extremo en el cual no tenemos tanto control fino sobre lo que está pasando. De nuevo, sí podemos meterle cosas, capas entre medio, autenticación, podemos hacer un montón de cosas, pero siempre estamos, digamos, esperando lo mejor de que el servicio de Blazor funciona perfecto, ¿sí? Y nosotros no tenemos mucho que hacer ahí de momento. Así que eso, espero que les guste, espero que les sirvan estas propuestas de WebAssembly y nos vemos en la próxima. Eso, cuídense, hay cuarentena básicamente en todo el mundo, así que no sé en qué parte del mundo estarán, pero a cuidarse porque está complicada la cosa, así que nada, eso. Chao, nos vemos.